vamos a compartir uno de los temas más apasionantes de nuestro bosque, que es su ecosistema acuático. Y hoy nos acompaña el doctor Carlos Galindo Leal. Él es director general de comunicación de ciencia de la Conavio. Y bueno, su trayectoria es súper amplia. Él es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. También ha sido investigador en el Center for Applied Conservation Biology de la Facultad de Manejo Forestal de la Universidad de Columbia Británica. También fue director de conservación tropical para el Center for Conservation Biology de la Universidad de Stanford y también fue director del estado de ecorregiones prioritarias por el Center for Applied Conservation Biology de Conservation International. Y bueno, durante su gestión trabajó en ecorregiones amenazadas en el mundo, como en el bosque atlántico en Brasil, también en Paraguay y también en Argentina, y en las islas del Océano Índico y Filipinas, y también fue director del programa Bosques Mexicanos del Fondo Mundial para la Naturaleza. Ha publicado libros como Mexicanos por la Naturaleza, que es el más reciente, y también ha escrito más de 100 artículos de divulgación en revistas como Mexicanísimo, ha sido consejo asesor de National Geographic en español y también de la revista Este País. Y bueno, ya para empezar, nosotros somos el Fideicomiso Probosque de Chapultepec. Somos un organismo que desde hace 17 años trabaja en la recaudación de fondos para las mejoras y conservación de nuestro bosque. Y hoy estamos en representación de nuestra directora Lilia Jawa y también de su equipo. Y bueno, los dejo con esta charla que nos va a hablar de los lagos de Chapultepec, de la relación del agua con este lugar que siempre ha sido una relación muy estrecha y muy importante. Y bueno, con esto ya los dejo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Ana Paula. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a Probosque por la invitación. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que están participando. Les puse ahí atrás un fondo del lago de Chapultepec para por lo menos ambientarnos un poquito en el tema. Y bueno, voy a compartirles mi pantalla para platicarles un poco sobre el ecosistema acuático de Chapultepec y algunos de sus habitantes. Vamos a ver si ahí están viendo mi pantalla. Sí. Sí, perfecto. Ahora vamos a echar a andar esta cosa. Vamos a ver. Oh, ahí quedó. Vamos a ver. Bueno, voy a empezar por cómo me imagino yo Chapultepec. Lagos y fuentes brotantes, espejismos del pasado, de un paisaje acariciado por diversos habitantes, ninfas y lirios flotantes, garzas blancas y cercetas, ajolotes, gallaretas, mezclapiques y charales, moradores naturales de humedales y aguas quietas. Pues es una imagen que tengo en la cabeza de Chapultepec, pero tengo otras también. Y esta es otra. Les quiero platicar una anécdota que me pasó ahí en el lago. Y esto se remonta más o menos a 1971. Tenía yo alrededor de, creo que 14 años por ahí. Y salimos con la familia me imagino sería un sábado o un domingo, ya no sé exactamente. Pero salimos, como ven en esa foto, a dar una vuelta con mis sobrinos, con mis hermanos. Nos subimos en una de estas lanchitas. Íbamos muy contentos cuando mi sobrinita de 1 año de edad, que se agachaba para darle de comer a los patos, de repente, pues le ganó el peso de su cabeza y se fue. Se fue de cabeza al agua y en segundos desapareció, porque como ustedes conocen este lago, pues es de un color verde espinaca o verde lenteja, no sé cuál de los dos, pero desapareció en el verde.
Yo estaba cerca de ella y pues lo único que se me ocurrió fue aventarme al lugar donde desapareció y la pesqué ahí abajo y la saqué. Y entonces, pues, terminó nuestro día de campo, nuestro día de salida, pero afortunadamente, pues, no tuvimos ningún percance, ni siquiera nos enfermamos del estómago. Y esto se los cuento porque quiero que se den cuenta que estoy muy compenetrado con el lago y con sus interiores. Y no solo con este lago, sino después tuve la oportunidad de nadar en el canal de Cuemanco. Cuando hice mi servicio militar, unos años más tarde, tenía yo 17, 18 años, pues me tocó estar ayudando a los atletas, sacándolos del agua, a los que hacían canotaje, y nadaba yo en el lago de Cuemanco. Me imagino que pocos actualmente se atreverían a echarse un clavado, un chapuzón a Chapultepec, a alguno de los lagos, y quizás tampoco en Xochimilco. Pero pues así era. Entonces también me siento muy unido a Chapultepec porque pues como muchos chilangos de mi generación, ahí pasamos pintas de la escuela, jugando batallas en las lanchas, también muchos picnics familiares y hasta la fecha, algunos de mis cumpleaños, de los últimos cumpleaños y los de mi hijo, los hemos celebrado precisamente en Chapultepec. Pues con el tema del chapuzón, les quiero hablar de cuatro subtemas. Primero vamos a hablar un poco del ambiente acuático de Chapultepec, luego de la comunidad que vive secretamente bajo el agua y que casi pues nadie la ve, nadie le hace caso. Luego quiero que hablemos de integridad ecológica, ya les explicaré de qué se trata. Y al final pues voy a dar unas conclusiones y algunas sugerencias. Entonces empecemos por el ambiente acuático. Este es un mapa, quizás el mapa más antiguo de la Cuenca de México y se conoce como el mapa de Uppsala. Y me centré en la parte de Chapultepec, ahí se ve increíblemente dibujado en 1550 por los tlacuilos. Se ve precisamente pues la capilla de San Miguel, que fue a reemplazar a un sitio ceremonial mexica que había ahí arriba, y que se conectaba seguramente con el observatorio que hoy es ocupado por el elevador de Chapultepec. Este sitio, Chapultepec, pues sabemos que era un sitio sagrado para, pues no solo para los mexicas, sino para todos sus antecesores, como los tepanecas, los toltecas, los teotihuacanos, y seguramente desde antes. Por varias razones que son muy interesantes, pero hoy nos centraremos en el agua. Aquí precisamente se ve el agua saliendo de Chapultepec para dos lados. Los manantiales de Chapultepec eran muy importantes y alimentaban, de hecho, a Tenochtitlán. Y tratando de buscar qué tan extenso era el bosque de Chapultepec, me encontré este mapa de 1847 de las batallas de México en la Biblioteca del Congreso. Es un mapa muy, muy interesante, con muy buena resolución. Ahí donde está el círculo, pues eso es Chapultepec. Si nos acercamos, ahí se ve perfectamente. Se ve aquí como, pues no se ven bosques alrededor. Eso me sorprendió, que realmente ya para entonces, o quizás desde antes, pues no había grandes bosques. Estamos en la orilla del lago. Se las voy a enseñar dónde llegaba el lago de Texcoco. Pero aquí ven que básicamente este es el castillo en el centro y ven, aquí sí se ve algo de bosquecillos. Esto es antes de que se inaugurara Chapultepec en la época de Porfirio Díaz. Esto es 1847. Si ponemos ese mapa sobre Google Earth, eso es lo que ocuparía Chapultepec. Si quitamos el mapa, pues eso era lo que era Chapultepec en ese entonces. Por lo tanto, le hemos ido ganando un poco de bosque a los alrededores. Pero una cosa que me intriga es los lagos. Aquí se ven los lagos.
pero buscando en la literatura me intrigó que aquí se han descrito algunas especies desde hace mucho tiempo que viven en ambientes acuáticos. Entonces mi pregunta era, ¿desde dónde, desde cuándo existen estos lagos? Si vemos algunas de las pinturas pues bastante antiguas, vemos allá Chapultepec bastante pelón, no hay mucho bosque, hay bosque en las orillas, acá abajo se ve, y no se ve tampoco en los alrededores. Aquí hay otra más, se ve el bosque muy cercano al cerro, pero no se ve mucho en los alrededores. Aquí está Molino del Rey, 1850. Y bueno, ya hacia 1910 se construyen estos lagos artificiales con las ideas de lo del Parque de Boloña de París. Es de donde sale la inspiración de nuestro Chapultepec, sale de Francia, y Francia se inspira en Inglaterra, en el Parque Hyde. Y estos tenían pues también lagos, tienen lagos actualmente. Es muy interesante hacer esas comparaciones actuales, cómo están los lagos de estos parques en Europa, y tienen algunos problemas similares. Y aquí está ya una vista pues desde el cielo de los lagos de la primera sección, que a veces se divide como en lago mayor y menor, pero es el lago antiguo, y los lagos más recientes en la parte de la segunda sección. Y más arriba todavía se ve un pedazo de la cuenca por donde bajaba o baja a veces el agua. Bueno, aquí lo que traté de hacer es qué tan lejos estábamos del lago de Texcoco, y aquí tracé una línea en Google Earth más o menos a donde estaba el límite del lago de Texcoco. Y pues no estamos muy lejos, y son como 15, 20 metros de diferencia, básicamente. Si ustedes han ido un domingo en bicicleta por Reforma, del centro hacia Chapultepec, pues se siente en ese pedazo precisamente al entrar a Reforma en esta parte del bosque, se siente esa subidita, ¿no? Entonces, pues eso me decía, no estaba en el lago Chapultepec, estaba en la orilla, pero encontré también esto que escribió Mariano Bárcena, un naturalista de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, en la revista de la Naturaleza en 1891, antes de que se hicieran los lagos, donde Mariano Bárcena dice en un artículo muy interesante, porque el artículo se llama Informe relativo a las causas que originan la destrucción de su arbolado. Imagínense, ya en 1891 se estaba hablando del problema de la destrucción del arbolado de Chapultepec, pero lo que me llamó la atención en este artículo es que él dice aquí que todos estos hechos demuestran que esos diferentes vasos se comunican. Está hablando de diferentes partes de Chapultepec, y que probablemente también con la capa de agua subterránea de todo el terreno del bosque, que también ha bajado de nivel, circunstancia que ayudó a cegar con facilidad el laguito que se hallaba en la parte norte de aquel. Entonces aquí menciona que había un laguito en Chapultepec que no era el lago, que no eran los lagos artificiales, había ya algo ahí de humedales. Y más abajo, en otro artículo que encontré de 1879, también Sánchez explica que he visto un pequeño estanque próximo al castillo de Chapultepec. Sabemos que ahí estaban los baños de Moctezuma, sabemos que después fue la alberca del Colegio Militar, sabemos que por ahí están los, pues no sé, 9, 8, 9 manantiales, pero lo interesante, y van a ver más adelante, es que hay especies acuáticas que han sido reportadas desde hace mucho tiempo, antes de que se crearan los lagos artificiales. Bueno, ya que sabemos dónde estamos y cómo estaba, por lo menos en estos mapas, vamos a hablar de esta comunidad secreta bajo el agua. Y le digo comunidad secreta, pues porque todos conocemos Chapultepec, todos hemos ido a ver los ahuehuetes, todos conocemos los truenos, los fresnos, hay muchas especies ahí, pero pocos conocemos, a menos de que se echen un chapuzón, la comunidad que vive debajo del agua. Y esta comunidad me llama la atención, me llamó la atención porque pues no sé, hace 6 meses, 8 meses, más o menos con la pandemia, un poco antes de la pandemia, empecé a interesarme más
en los humedales, en los arroyos, en los ríos y a participar en proyectos que tienen que ver cómo restauramos estos humedales, estos ríos que son lugares llenos de diversidad biológica y que son de gran importancia pues, para nosotros. Aquí está Chapultepec, como lo ven, se ve pues, a ojos así inocentes, se ve bonito, se ve un lago, se ve árboles, pero no se ve mucho movimiento y entonces uno diría, pues, ¿quién vive ahí? Seguramente han visto zanates, han visto ardillas y otras especies, pero ya buscando un poco más con detalle, ¿podría este lago ser un humedal como estos que nos pintan los artistas, llenos de vida, llenos de plantas acuáticas, de aves acuáticas, de peces, ahí hasta se ve un cangrejo de río? ¿Podría ser de esta manera? Y pues lo primero que me di cuenta es que sí podría ser de esta manera. Actualmente, en los últimos 5 años, se han tomado estas fotografías. Esta es la diversidad de aves acuáticas que viven el día de hoy en Chapultepec y no están dentro del zoológico. Estas son aves silvestres y pueden ver aquí un grupo, los patos y gansos, estos 8 especies de patos y gansos, uno increíble con un pico azul que es el pato tepalcate, uno de mis favoritos, pero también está el pato cucharón, acá que es un pato migratorio, como vamos a ver. Está un zambullidor, que no es un pato, es otro grupo, es muy tímido. Las gallaretas por acá y una serie de garzas nocturnas, garzas diurnas. Y del lado derecho tienen algunos más ocasionales. Por ejemplo, se han registrado martines pescadores, lo cual para mí es sorprendente. Águilas pescadoras en Chapultepec. Pelícanos cafés, no son los pelícanos blancos que vienen a Xochimilco, se ha registrado un pelícano café y un chorlo tildío. Y esto sí es sorprendente, ¿por qué solamente un chorlo tildío y no otras aves playeras que son comunes en la cuenca de México? Y vamos a ver por qué. Pero en principio, ya me fui no sé a dónde, en principio, pues yo estoy muy sorprendido de que unos lagos artificiales puedan tener esta gran diversidad de aves. Y entonces mi pregunta era, ¿cómo se mantiene esa diversidad? ¿Cómo es posible que en un lago artificial, en medio de una zona urbana tan gigantesca como es la Ciudad de México, podamos tener esa diversidad de especies? Y me acordé con esa pregunta, pues de este personaje que les quiero presentar, se llama George Evelyn Hutchinson, se llamaba, era inglés, y era un ecólogo que se considera el padre de la limnología, el padre de los investigadores que estudian precisamente los lagos, los humedales. Él escribió un artículo muy interesante que a todos los ecólogos nos hacen leer por fuerza, básicamente, pero se lo recomiendo porque está en internet y es un escritor muy interesante. Y escribió este artículo en 1959 que se llama Homenaje a Santa Rosalía o ¿Por qué hay tantas clases de animales? Y es muy interesante porque ahí habla de que visitando Palermo y subiendo al Monte Parnaso en Palermo y fue a visitar como turista esta iglesita que se le está dedicada a Santa Rosalía. Y él básicamente, como no entendió pues cuáles eran las razones de que celebraran a Santa Rosalía, él la propone como la patrona de los estudios evolutivos. Y lo interesante de George Hutchinson y de su artículo es que empieza de una manera muy sencilla y muchas veces esta es la manera en que los científicos empiezan una investigación con preguntas muy, muy inocentes que a veces se nos hacen hasta tontas, pero él lo que vio es que abajo de la iglesia, al salir de la iglesia, de la capilla de Santa Rosalía, encontró una fuente con agua natural que bajaba de la zona calcárea y se asomó y encontró estas dos
estos dos especies de barqueritos. Vamos a platicar más de los barqueritos, pero él encontró que en esa fuentecita había dos especies de barqueritos y los empezó a observar. Vio que uno estaba en el norte de su distribución, estaba terminando su reproducción, el otro estaba empezando la reproducción, era más chiquito, y se preguntó, ¿por qué solo hay dos especies y no hay más? Y esa pregunta que parece tan sencilla, tan inocente, lo llevó a escribir este artículo que es realmente magistral sobre por qué hay tantas clases de animales. Y es una pregunta pues que los ecólogos continuamos haciéndonos en muchos lugares a donde vamos. Y pues es la pregunta de Chapultepec, ¿cómo se mantiene esa diversidad de aves acuáticas? Bueno, pues no es muy difícil darse cuenta que muchas de esas especies, las aves acuáticas, están cerca del lago. Afuera del lago vemos aves, árboles, algunos mamíferos, sobre todo seres humanos, más que otros, pero también hay muchas ardillas, de vez en cuando un tlacuache, un cacomistle cuando se va la gente, y insectos, pero eso es lo que vemos. Y abajo del agua, pues no nos imaginamos quién vive. Y realmente, pues es bastante sorprendente, y aquí me está fallando, porque no me deja ver. Déjenme quitar esto. Uy, de otra manera ya volé todos déjenme ver qué puedo hacer. Bueno, pues abajo hay una vida impresionante que les voy a ir presentando algunos de ellos. Generalmente no la vemos. Vemos pues la foto como la que está atrás de mí, en donde está todo el lago. La comunidad es muy diversa y quiero platicarles en particular de la historia natural de algunas de las especies. Escogí, ahora sí, por tamaños, el más grande hasta el principio y los más chiquitos al final. Y les voy a ir platicando de algunas de estas especies, como el ajolote mexicano, el mezclapique de la cuenca, el charal de Lerma, el acosil de Moctezuma, algunas libélulas y caballitos del diablo, las chinches de agua o ahuautles, los caracoles, los barqueritos y las cianofitas. Bueno, lo primero que es fácil de ver en estos lagos, pues es que ahí viven los gigantes exóticos. Los gigantes, porque después van a ver los tamaños de los que vamos a hablar. Aquí estamos hablando de peces introducidos de África o de Europa, que miden desde 40 hasta 1 metro. Ahí ven las fotos de estas especies que pueden crecer a tamaños realmente impresionantes. Y este es uno de los grandes problemas en México, la introducción de peces exóticos a muchísimos lugares, a Xochimilco, a donde ustedes digan, ahí hay peces exóticos. ¿Qué sucede con esta introducción? Pues que estos peces son muy productivos, crecen muy rápido, son agresivos y desplazan por diferentes razones a las especies nativas. Cambian el hábitat y hacen una serie de cambios. Pueden ser depredadores, pueden transmitir enfermedades a las especies nativas. Pero realmente lo que quiero presentarles, que a mí me llama mucho la atención, son los 4 fantásticos. Me imagino que todos los conocen bien, son familiares con los 4 fantásticos. Y estos son los 4 fantásticos de Chapultepec, de los lagos. El acosil, que es el acosil de Moctezuma, el axolotl, ajolote mexicano, el istamichín o charal del Balsas y el mezclapique o Cuitlapétlatl. Estos son 4 especies que son fantásticos porque son especies del lago de Texcoco, son especies de la cuenca de México y de hecho están bastante restringidas, como vamos a ver, a la cuenca. Algunas se extienden un poco más, pero lo impresionante es que estén presentes el día de hoy en los lagos artificiales de Chapultepec. Y he preguntado a mis amigos limnólogos y pues algunos pueden haber sido reintroducidos, pero hay una historia muy interesante que les voy a platicar sobre el acosil de Moctezuma.
Bueno, primero les platico un poquito del mezclapique. Los mezclapiques son de mis peces favoritos. Es una familia que se llaman los godeidos. También se les llaman tiros y picotes. Son alrededor de 43 especies que viven solamente en México. Y este en particular, este mezclapique es de la cuenca. Este está bastante restringido y está aquí desde hace, pues, seguramente millones de años. Sigue en muchos lugares como Xochimilco, como en varios de los lagos. Pueden ver ahí el mapa que saqué del portal de Enciclovida, donde están los registros. Y fue registrado, creo que en 2005, por un naturalista, ahí por Juan Cruzado, básicamente, por Juan Cruzado, que trabajaba ahí en Chapultepec, que todavía está ahí. Y estos godeidos, estos mezclapiques, tiros y picotes, son muy apreciados en Europa. Allá son más apreciados que aquí en su propio país. Nadie es profeta en su país. Allá en Europa ustedes pueden buscarlos en internet y van a encontrar que hay una asociación de gente interesada en tenerlos como en sus acuarios, porque son, además de que son muy bonitos, son muy interesantes. Son vivíparos, no ponen huevos y no tienen a sus crías vivas directamente, y además tienen fecundación interna. Tienen un rayo de una aleta modificado, y entonces tienen la fecundación interna. Son muchas especies, la mayoría están en riesgo y debemos de ayudarlos, y porque pues los peces y los organismos de agua dulce están muy afectados por nuestro desperdicio del agua, nuestra sobreutilización, etcétera. Yo no sé aquí alguien está metiendo mano a la presentación, que no soy yo. Doctor, perdón, una disculpa la interrupción. ¿Podría ampliar su pantalla completa? Sí. Gracias. No hay problema, muchas gracias. Junto con el mezclapique está este charal del río Lerma. También la foto es de Juan Cruzado, un naturalista. Hay pocas fotos. Yo antes de la foto tenía una ilustración, pero es otra especie. Este es pariente del pescado blanco de Pátzcuaro. Es muy, muy cercano, tiene el mismo género, Quirostoma. Y también es una de las especies que continúan viviendo en varios lugares de la cuenca a pesar de todos nuestros esfuerzos por erradicarlos. Son especies pequeñas, muy pequeñas, como vieron en comparación con las carpas gigantescas o tilapias que tenemos. Estas son especies pequeñitas, pero muy, muy interesantes. El ajolote mexicano, también una especie pequeña, no tendrá más de 20 centímetros, viene de una familia de ajolotes en las que son 19 especies en México. Aquí en México, pues le damos mucha importancia al ajolote por muchas razones. Culturalmente ha sido importante desde las culturas antiguas, también como alimentación, como remedio, pero hay 19 de ellos y la mayoría también tienen problemas por la contaminación del agua, por la introducción de las especies exóticas, por la sobreexplotación del agua. Aquí en la cuenca hay 3 especies de ajolotes. Generalmente solamente hablamos del mexicano y además lo ponemos rosa. Ponemos la fase albina, que es muy rara en la naturaleza, pero esa es la que se nos hace más sexy. Yo estoy en contra de eso, creo que eso es racismo, así es que este es el ajolote ilustrado por Marco Antonio Pineda, un ilustrador fantástico, un biólogo, ilustrador científico. Y el ajolote pues nos llama principalmente por 2 razones. Nos llama la atención, primero por la neotenia, que es que muchos de estas especies de ajolotes pueden reproducirse sin cambiar, sin tener la metamorfosis a convertirse en salamandras. Los ajolotes son pues la fase larvaria de las salamandras, pero muchos de ellos aquí en México no se transforman, digamos, en la forma adulta, mantienen las branquias, mantienen la cola así tan grande, y aún así
se pueden reproducir, se reproducen y así viven. Entonces, eso es una de las cuestiones que llama mucho la atención, pero la otra es la regeneración. Tiene una capacidad de regeneración realmente impresionante. Ahí sí son, pertenecen a los 4 fantásticos sin ninguna duda, porque cuando se les pierden una extremidad, la cola y hasta diferentes partes, las pueden regenerar en bastante rápido. Y eso los ha hecho pues animales de laboratorio, en donde en muchos lugares, en Japón, Estados Unidos, en muchos lugares se estudian las propiedades de estos animales. ¿Qué más quisiéramos los seres humanos que tener ese tipo de capacidades? Un poco más pequeñito está el acosil de Moctezuma. Y este acosil es muy interesante, vive en todo el centro de México, ahí ven todos los registros. Los rojos son registros científicos, los verdes son registros de naturalistas que usan la plataforma naturalista. Y como lo ven, es un crustáceo bastante pequeño. En México tenemos, además de los grandes crustáceos como cangrejos de mar, langostas, camarones, tenemos también estos de agua dulce, 2 familias, una con 60 especies de cangrejos de agua dulce y una con 56 especies de acosiles. Acosiles, que es el nombre que viene del náhuatl, también se le dice langostinos de río. Pero lo interesante para mí de este animal, además de que ha persistido por tanto tiempo, es esto. Es que quien describió la especie fue un suizo, fue este suizo, Henry Louis Frederick de Saussure, no sé bien cómo se pronuncia, pero él estuvo en México de 1854 a 1856. Vino por aquí, colectó varias especies, le interesaban los insectos, pero no despreciaba los crustáceos. También fue el descubridor del sitio arqueológico Cantona, en Puebla. Este personaje, y lo interesante es que ahora, pues con la tecnología podemos conseguir sus artículos, y aquí conseguí sus artículos científicos, donde describe al acosil de Moctezuma. Y lo interesante es que la localidad tipo, que es donde se describió el espécimen que va a representar a la especie, es precisamente Chapultepec. Lo cual me llama la atención porque, pues, pensé si los lagos artificiales se construyeron en 1910, por ahí, ¿cómo es que había acosiles en Chapultepec? Y por eso hice la búsqueda de ver si había lagos anteriores y parece pues que sí había por lo menos cierto tipo de humedales y había acosiles desde 1858. Y este acosil de Moctezuma, que también ha sido parte de nuestra alimentación y lo es, igual que los otros 4 fantásticos, a todos nos los comemos, al ajolote, a los charales, al mezclapique y al acosil, nos abre la puerta pues al mundo de los macroinvertebrados. ¿Y qué son estos macroinvertebrados? Pues son básicamente bichos acuáticos. Son macro porque los podemos ver con nuestros ojos, podemos contarle las patas, podemos verle las antenas y no tienen vértebras, todos son invertebrados. Y aquí hay una variedad increíble hay escarabajos, hay muchas larvas de insectos como de moscas, de mosquitos, de libélulas. También tenemos chinches, de las cuales vamos a hablar, algunos moluscos como caracoles, lombrices, sanguijuelas. O sea, hay un mundo de especies allá abajo. Y es muy interesante porque estas especies, como vamos a ir viendo, nos van a indicar qué tan saludable es el agua que está en el lago. Aquí reuní algunos de los nombres de los grupos que están ahí y que son los grupos que viven en humedales, en arroyos, en ríos, y tengo ahí pues una lista de escarabajos, y no son especies, estos son grupos, escarabajos de los rápidos, escarabajos buceadores, escarabajos moneda, todos estos son escarabajos acuáticos. Entre las moscas y los mosquitos pueden ver ahí un montón de especies, tábanos, zancudos, muchas moscas que son polinizadoras,
también de diferentes plantas. Moluscos, pues hay de diferentes clases, hay almejas de río, mejillones, caracoles, pero todos estos son muy pequeños y la mayoría del tiempo no les ponemos atención. Crustáceos, pues tenemos desde los muy pequeños como los anfípodos, los langostinos, las cochinillas. Hay efímeras, que ya verán alguna imagen de estos insectos tan delicados. Chinches, que de ellas vamos a hablar, las chinches que son conocidas como barqueritos o garapitos o ahuautle. Las libélulas, que son insectos tan impresionantes, también son acuáticos porque sus ninfas, sus larvas, se desarrollan debajo del agua y ahí es donde ponen sus huevecillos. Tenemos también una serie de lombrices acuáticas, tenemos planarias, sanguijuelas y una serie de polillas peludas que se llaman también friganias. Estas polillas peludas están relacionadas a las mariposas y a las polillas, pero son un grupo bastante distinto. Entonces, como pueden ver, la diversidad de grupos que viven debajo del agua es impresionante. Les voy a platicar de algunos de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos el grupo de las libélulas y caballitos del mar. Tenemos varias especies en Chapultepec, pero ellas los incluyo porque sus ninfas son acuáticas. Ahí están la ninfa de la libélula, que es más robusta que la ninfa del caballito del diablo, más cabezona, su abdomen más robusto. Y abajo tienen pues la diferencia entre lo que es una libélula, que cuando se para extiende los dos pares de las alas perpendiculares a su cuerpo, mientras que el caballito del diablo, cuando se para en algún lugar, plega sus alas y las pone paralelo a su abdomen. Esa es una diferencia muy notable entre las libélulas y los caballitos del diablo. En este caso, los jóvenes, las ninfas y los adultos son depredadores y son depredadores bastante voraces. Una ninfa de caballito del diablo puede depredar a un pez, puede depredar también a un ajolote pequeño. Entonces, o puede causarle por lo menos una buena mordida. Y aquí tenemos un poquito más. En la imagen, lo que les quiero enseñar es que es muy impresionante la mandíbula de la ninfa, de la larva de la libélula, porque es como un brazo que se extiende. Entonces lo tienen retraído y cuando pasa, en este caso está pasando un pececito, pero puede ser otro insecto, lo extienden inmediatamente y lo pescan. Son muy, muy rápidas y son estas larvas depredadoras. Tienen una metamorfosis incompleta. Eso quiere decir que pues nacen muy similares a los adultos y se van desarrollando, pero no cambian tan drásticamente como puede ser una mariposa que tiene metamorfosis completa y que pasa por huevo, larva, crisálida y adulto. Estos miden entre 1 y 7 centímetros y ahí está lo que les quería enseñar, lo de la mandíbula, que es muy interesante porque causan bastante daño a algunos de los anfibios. Y los anfibios, como tienen capacidad de regeneración, a veces cuando son heridos por una larva, lo que hacen es regenerar una tercer pata, una tercera extremidad, y entonces encontramos anfibios deformes que se pensaba que estaban deformes por contaminación química y realmente están deformes por mordidas de estos pequeños depredadores. En Chapultepec, a la fecha tenemos ahí son 8 libélulas, 8 especies de libélulas que se han fotografiado y 4 caballitos del diablo. Ahí los ven, las fotos son muy bonitos. Realmente después de las mariposas son quizás los insectos más atractivos. Y les puse ahí cuáles son migratorias, porque recientemente en la última década se ha descubierto que hay alrededor de 16 especies de libélulas que tienen migraciones desde Estados Unidos o Canadá hasta México y se está estudiando. Entonces aquí tenemos por lo menos 2 de las que tenemos aquí son migratorias y aquí les presento a una de ellas que es la libélula rayadora abigarrada,
así se llama. Ven su mapa de distribución desde el sur de Canadá o el centro de Canadá hasta México, básicamente hasta el centro de México. Y aquí en esta gráfica pueden ver que pues casi no se ha detectado en México hasta junio. En julio empieza a detectarse, agosto y baja un poco más. Pero este comportamiento pues nos dice que es una especie migratoria. Y tienen aquí, cómo se ve, una pequeña ninfa, muy inofensiva, pero bastante agresiva. Y sus tamaños, pues van, en las libélulas van hasta 11 centímetros. Hace millones de años hubo libélulas de hasta 70 centímetros en el Carbonífero, pero ahora ya son más pequeñas. Y las ninfas, pues son grandes para ser ninfas, ¿no? Bueno, otro grupo que es muy interesante, que está ahí en Chapultepec, son los chinches de agua, que se conocen como barqueritos, también como garapitos, y son chinches, a diferencia de los escarabajos, tienen un pico, y tenemos dos grupos interesantes. Bueno, primero, estos también son parte de nuestras preferencias, de nuestra historia culinaria. Se conocen como huevo de mosco, pero no son moscos. También se conocen como aguahuautli o aguautle, que es muy interesante porque el nombre de aguautli viene de huautli, que es el nombre que se le da al amaranto, y de atl, que es agua. Entonces es el amaranto del agua. Y pues los huevecillos, que es lo que se come, que ven acá abajo, que le llaman el caviar mexicano, pues son muy nutritivos. También uno de los tlatoanis mexicas llevaba el nombre de Axayacatl, que también se le da a estos insectos acuáticos, Axayacatl. Bueno, lo interesante de estos insectos es que son dos familias y la familia de los barqueritos es fácil de reconocer porque nadan de pecho, mientras que los garapitos nadan de espalda. Tienen unas extremidades traseras muy largas que utilizan como si fueran remos, por eso se les llaman barqueritos. Y una de las familias, la de los barqueritos, son herbívoros, succionan con su pico la savia de las plantas y las partes vegetales, mientras que los otros, los garapitos, que nadan de espalda, esos son depredadores y si agarramos uno nos puede dar un buen piquete. Los dos son voladores, lo cual es muy interesante porque pueden despegar después de estar nadando, despegar directamente. Y una de las cosas más interesantes de estos insectos es que producen un sonido muy, muy fuerte que se llama estridulación, igual que con los grillos. Y los puede uno escuchar. Se considera que es el animal con un volumen más alto en relación a su tamaño. Entonces, si ponen atención un día que se acerquen al lago de Chapultepec, a lo mejor podrán escuchar a un macho de estos barqueritos tratando de llamarle la atención a una hembra. Tenemos también moluscos en estos humedales y también muy interesantes, son pequeños caracolitos de hasta 1 centímetro de tamaño de dos familias distintas. Aquí están los caracoles de estanque arriba y abajo los caracoles vejiga de agua dulce. Y si ven, es muy interesante porque los de arriba tienen la apertura del lado derecho. Si agarramos uno de estos caracoles de la parte superior y lo vemos, la apertura del caracol está del lado derecho y en cambio los de abajo, los caracoles que tienen pulmones, tienen la apertura del lado izquierdo. Y esto es interesante porque nos ayuda a reconocer la calidad del agua. Los que tienen pulmones, pues son más tolerantes a los niveles bajos de oxígeno y a la contaminación, mientras que los que tienen branquias están utilizando el oxígeno disuelto en el agua, son menos tolerantes. Entonces, depende de qué caracol encontramos, pues vamos a saber un poco de la calidad y pues los datos más recientes sugieren que actualmente los más abundantes son los que son tolerantes por el grado en el que se encuentran de contaminación estos lagos.
Si nos vamos todavía a un nivel más pequeño, llegamos al fitoplancton y al zooplancton, todos los pues plantas y animales muy pequeñitos, algas, diatomeas, organismos pequeños. Y aquí están algunos de sus tamaños, desde micras, pues necesitamos un microscopio ya para verlos, pero también hay una diversidad increíble. Entre el zooplancton tenemos anfípodos, copépodos, cladóceros, todos ellos son crustáceos pequeñitos, y también tenemos rotíferos. Todo esto vive ahí y generalmente pues no nos percatamos de estas redes tróficas que existen en los lagos. Finalmente quiero presentarles a las cianofitas. Las cianofitas son un organismo muy interesante y además que últimamente han salido mucho en los periódicos, en las noticias. Y aquí tengo algunas noticias de Canadá, otras de Australia y de África. Recientemente seguro escucharon la muerte de 330 elefantes en Botsuana, que murieron en zonas muy alejadas, silvestres, y sacaron estas fotografías aéreas. Y uno de mis amigos limnólogos, el doctor Alejandro Alba, cuando vio las fotos me dijo, son las cianofitas. Pues el veredicto llegó como 2 meses después de que él había dicho eso, y sí, fueron las cianobacterias o cianofitas. Y esto está sucediendo en muchos lados por el cambio climático. Estos florecimientos les llaman de cianofitas, son causados por varios factores, entre ellos la temperatura, pero también el exceso de nutrientes. Aquí era sorprendente en África porque estamos en el Okavango, en medio de la nada, no hay agricultura y sin embargo 300 elefantes murieron. Lo mismo pueden morir otro tipo de mamíferos, de aves, hemos escuchado muerte de patos en lagunas, cerca de aquí del Distrito Federal, etc. Y estas cianofitas en México, pues también han estado en las noticias como uno de los posibles factores, por ejemplo, aquí en Tepozotlán, en el lago de Guadalupe, en diferentes lugares. Y por supuesto, las cianofitas están en Chapultepec. Aquí hay un artículo más o menos reciente que habla de las cianofitas en México y pone como ejemplo precisamente los lagos de Chapultepec y Xochimilco, el canal de Coemanco, ahí donde solía yo también echarme algunos chapuzones. Imagínense ustedes que nos pudiéramos echar un chapuzón en Chapultepec y no preocuparnos por enfermarnos, porque las cianofitas pues tienen sus detalles, ahorita los vamos a ver. O nadar en Xochimilco. Pues las cianofitas son unos organismos súper interesantes porque, bueno, tienen muchos nombres, les llaman algas verde azules, cianobacterias, pero pertenecen a un dominio muy interesante que es el dominio de los arquea. Son organismos unicelulares, a veces filamentosos, como este que está aquí a la derecha, pero que no tienen núcleo, como todos los demás organismos, incluyendo los protozoarios y de ahí para arriba todos tenemos núcleo en nuestras células y las arqueas no tienen este núcleo junto con las bacterias, por eso se les consideraba bacterias, pero ahora ya se les considera en su propio grupo. Y tienen, pues son organismos que aparecieron los primeros en aparecer o de los primeros en aparecer, y una de las cosas que hicieron fue pues contaminar la atmósfera con su producción de oxígeno. Ahora somos nosotros los que producimos el dióxido de carbono y estamos causando el cambio climático, pero hace millones de años estos organismos empezaron a fotosintetizar y a producir oxígeno y cambiaron las condiciones del planeta, haciéndolas favorables para todos los otros organismos que requerimos de este oxígeno para vivir. También son fijadoras de nitrógeno, lo cual es muy interesante. El aire que respiramos tiene 80% de nitrógeno y sin embargo no lo podemos utilizar nosotros a menos de que pues, lo hagamos a través de las plantas o de otros organismos. Pero además de estas bondades de las cianofitas, son productoras de cianotoxinas, de unas toxinas que pues, son bastante nocivas para diferentes órganos pues, de muchas especies.
y pueden causar la muerte, pueden causar infecciones de la piel, problemas en el hígado, problemas en el sistema nervioso. O sea, realmente un organismo tan pequeño con una herramienta tan potente. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque estas cianofitas pues pueden tener florecimientos de acuerdo a las condiciones ambientales y causar pues bastantes dolores de cabeza. Hay un grupo que les quiero platicar muy rápidamente, que es de las plantas ribereñas y acuáticas que pues no están en los lagos de Chapultepec. Realmente estuve por ahí la semana pasada y pues están ausentes desafortunadamente, porque México, ustedes saben que tiene pues alrededor de 25,000 especies de plantas y tiene más de 250 especies de plantas acuáticas que podrían estar ahí y proporcionar un ambiente muy diverso para mucho más especies. Aquí tenemos, por ejemplo, una muestra de alrededor de 200 especies de plantas acuáticas. Ya las reunimos. Esta es una plataforma que se llama Naturalista, donde pueden entrar y conocerla. Y aquí la primera que está es el ahuehuete, pero hay muchísimas otras plantas acuáticas en este país que pues podrían estar embelleciendo y produciendo un ecosistema más saludable en los lagos. Bueno, empezamos, yéndonos otra vez al principio, empezamos con mi sorpresa de que Chapultepec y estos lagos tenían muchas especies acuáticas. Hay patos, gansos, garzas, zambullidores, gallaretas y una especie playera, y eso es un total de 18. A mí me sorprende realmente que un lugar artificial, un lago artificial, pueda tener esa diversidad. Pero ¿cuál es la diversidad que podría haber? Me pregunto, y entonces lo que hice fue buscar cuántas especies de estos grupos se encuentran en la cuenca de México que podrían pues darse una vuelta a Chapultepec por lo menos un fin de semana. Y estos son los números. En la cuenca de México el día de hoy hay 30 especies de patos y gansos, hay 10 especies de garzas, 4 zambullidoras, 6 gallaretas y 30 especies de playeras. En Chapultepec y sus lagos podría haber hasta 80 especies, y estoy contando, no estoy contando a los martines pescadores y a las águilas pescadoras y a otras especies. Aquí veo, pues vemos que no hay aves playeras. O sea, ¿por qué solamente hay una ave playera? Pues realmente yo creo que por accidente se perdió y pasó por ahí. Pero ¿cómo va a haber aves playeras si no hay playas en los lagos de Chapultepec? Pues les voy a platicar ahora como tercer momento sobre la integridad ecológica. Integridad ecológica o la integridad, también le llaman integridad biológica. La integridad ecológica de cualquier ecosistema está determinada por una serie de cosas. En el caso de los ambientes acuáticos como un humedal, un arroyo, un río, pues tienen un régimen de flujo, una composición química, su estructura, fuentes de energía y relaciones bióticas. Pero cada uno de estos componentes pues tiene muchísimas variables. Ahí ven todas las variables. Y esto pues sería muy difícil que fuéramos y que midiéramos todas estas cosas. Se puede hacer y podría ser hasta divertido y educativo, pero ven que es bastante complejo. Sin embargo, lo interesante es que podemos medir, en lugar de todas estas variables, que además requieren algunas de instrumentos difíciles y caros, podemos medir la integridad ecológica de otra manera y saber cuál es el estado de salud de estos humedales. Y la integridad ecológica se empezó más o menos a determinar en los años 80, quizás un poco antes, en sistemas acuáticos principalmente fue donde se inició. Y lo que se dieron cuenta varios investigadores es que si se veía qué bichos acuáticos viven en el humedal o en el arroyo, se puede predecir más o menos cuál es la calidad, porque pues los que utilizan el oxígeno disuelto van a ser muy sensibles a esa pérdida de oxígeno y a la contaminación. Y de esa manera, pues tenemos aquí esta gráfica que nos enseña que hay más riqueza de especies
cuando el ecosistema es saludable y va disminuyendo, cuando este se va deteriorando, contaminando, va perdiendo especies. Este es un ejemplo de por allá del noreste de Estados Unidos, en donde tienen estaciones de monitoreo en muchos lugares para ver cuál es el estado, y tienen aquí un semáforo en donde pueden ver qué lugares están pues más saludables y cuáles están más deteriorados. Si vemos los lagos de Chapultepec, pues aquí tenemos el lago del lado izquierdo. Hace una semana que estuve ahí con la pobre garza esperando a ver quién la molesta, sin poderse cubrir, y vemos otros lugares donde pues la garza seguramente se siente más tranquila, menos estresada y seguramente con mucho mayor alimento. Entonces empezamos a ver, hay maneras de ver que hay cosas que podrían modificarse, como es la creación de orillas naturales y playas, y entonces empezaríamos a tener mucho más integridad ecológica, aunque estos lagos sean artificiales, pueden naturalizarse. Y una de las cosas interesantes que está sucediendo en el mundo, pues es que la sociedad está participando en los monitoreos a través de ciencia ciudadana. Se puede capacitar a los jóvenes, a los niños, con un equipo bastante económico, que pueden ver ahí unas coladeras, unos botes, no es nada sofisticado, y la gente aprende a distinguir a los bichos acuáticos que les presenté, y con eso se puede determinar la calidad de agua. Y esto sería genial si lo pudiéramos tener en Chapultepec. De hecho, a propósito, la Conavio ya inició el desarrollo de guías de estos bichos acuáticos para que la gente pueda hacer inventarios, monitoreos, análisis de sus ríos y sus arroyos, y saber que si me encuentro ciertos bichos, quiere decir que mi agua no está tan limpia. Y espero que muy próximamente tengamos ya estos materiales, gracias a Roberto Arreola, nuestro biólogo e ilustrador científico, que está dedicando a hacer pues todas estas ilustraciones, que además, a diferencia de las guías de otros países, estamos incluyendo también no solo las larvas, sino los adultos de todos los grupos, para que la gente sepa pues qué le sucede a esas larvas cuando crecen. También tenemos el proyecto de Naturalista en Chapultepec, en donde ya hemos registrado alrededor de 600 especies y alrededor de 990 personas han participado. Todos ustedes pueden participar. Me imagino que muchos de los que están aquí escuchando han ido a Chapultepec o van de vez en cuando. Seguramente llevan un teléfono celular y pueden tomar foto de plantas y animales y subirlas a Naturalista para enriquecer pues el conocimiento que todos podemos tener. Bueno, finalmente llegamos a las conclusiones y a las sugerencias. Después de pasar por este recorrido y de estar pensando en la comunidad secreta bajo del agua y qué podríamos hacer por ella, se me ocurren varias cosas. Primero, como conclusión, es que los lagos de Chapultepec pues mantienen una interesante diversidad de especies. A mí me sorprende. Algunas son evidentes, la mayoría no lo son, pues porque son muy pequeñas o están debajo del agua. En segundo lugar, esta diversidad depende de las interacciones ecológicas de la red trófica compleja. Estas aves que vemos afuera, las garzas, todos los patos, pues todos ellos dependen de lo que no vemos debajo del agua y que hay que tener muy en cuenta, particularmente porque tenemos un constante riesgo de cianofitas y que hay que estar pues monitoreando para que esto no nos vaya a dar sorpresas. En cuanto a sugerencias, yo considero que los lagos pueden rehabilitarse para garantizar e incluso incrementar su riqueza biológica y su salud y funcionamiento como un ecosistema. Actualmente su estado es eutrófico, o sea, quiere decir esto que hay muchos nutrientes, fósforo, nitrógeno, y que debería el agua estar más limpia y no solo a través de plantas de tratamiento, sino a través de lo que hoy se conoce como infraestructura verde, que es la rehabilitación del ecosistema para que se vaya limpiando por sí solo.
También tiene actualmente pues las especies exóticas que comenté, carpas y tilapias, que podríamos cambiar por las especies nativas. No tiene los lagos vegetación acuática y litoral, que enriquecería mucho la diversidad del ecosistema, ayudaría a limpiarlo y sería muy atractivo para muchas especies. Y con relativamente poco esfuerzo, estos lagos podrían ser la memoria, el espejo del complejo lacustre de la Cuenca de México. Tenemos ahí a los 4 fantásticos que vivían en los lagos en los 5 lagos de la cuenca y todavía están ahí, todavía nos están esperando a que pues hagamos algo por ellos. Esto es posible, les voy a enseñar unas fotos porque ya se hizo en otros lugares, como en el Parque Xochitla en Tepozotlán, el cual he frecuentado y he quedado muy asombrado de lo que se ha hecho. Pero para todo esto es necesario garantizar el volumen y la calidad de agua que alimenta estos lagos para que se recuperen y se requiere inversión y rehabilitación. Pero realmente el resultado puede ser espectacular. Aquí está el Parque Xochitla en Tepozotlán y pueden ver ahí los humedales artificiales también fueron creados artificialmente. Xochitla ha reunido a las especies nativas de los lagos y están ahí varias docenas de especies gracias a la colaboración del doctor Antonio Lot. Y lo que tienen ahí es realmente un ecosistema increíble, realmente pues para foto y como pueden ver, en estos lugares con tanta riqueza, pues todos nos entretenemos muchísimo observando todas estas maravillas. Otra como sugerencia, bueno, es que no solo el lago puede rehabilitarse, sino pues el bosque entero, si lo vemos como lo que es un ecosistema con relaciones complejas. Aunque sea un parque urbano, este es un ecosistema, los ecosistemas también existen en la ciudad, y entonces tendríamos que empezar a pensar en estas relaciones para rehabilitar un bosque pues que fuera realmente funcional. Una vez que se decida dónde se puede rehabilitar el bosque, en qué secciones, en cuáles no, también puede haber un sinnúmero de jardines temáticos. Existen en muchos parques, incluyendo el Parque Hyde en Inglaterra, de donde salió el modelo para Chapultepec, o también existen en el Golden Gate de San Francisco. Hay jardines temáticos, por ejemplo, de Shakespeare. Pues aquí se me ocurren algunos, ¿no? El jardín de Netzahualcóyotl, un jardín de herbolaria del Códice de la Cruz Badiano, que incluye alrededor de 230 especies de plantas, jardines de patrimonio biocultural, aquellas especies de plantas que usamos como textiles, colorantes, alimenticias, jardines de polinizadores y por supuesto, pues un arboretum con árboles representativos de México, pero también podría haber jardines de plantas acuáticas, como lo está haciendo Xochitla, jardines de la diversidad de magueyes, que México es el centro de diversidad de los magueyes, tenemos alrededor de 170 especies. México también es el centro de diversidad de cactus y de conchitas y de dalias. Son 3 grupos que podrían tener sus propios jardines temáticos en diferentes áreas de Chapultepec. Bueno, y todo esto es posible, ya lo vivimos, afortunadamente me tocó verlo. Cuando se transformó Chapultepec en el Festival de Flores y Jardines en 2017 y 2018 y realmente pues se vistió de gala y nunca lo había yo visto así y realmente un esfuerzo que además pues incluyó a la sociedad civil, incluyó a los gobiernos de diferentes lugares y incluyó a las empresas, que es la manera que se pueden hacer este tipo de cosas colaborando y realmente produciendo lo que hizo este festival, que con un éxito que el primer año creo que hubo 30,000 visitantes y el segundo 70,000. Claro que habría que pensar en la capacidad de carga y cuánto es conveniente, pero de que se puede, pues está aquí la muestra. Finalmente, lo que se me ocurre es que el monitoreo del ecosistema acuático y en general de todo el parque de Chapultepec, porque hay muchas cosas que monitorear, se puede organizar con voluntarios de la sociedad civil, con jóvenes, con adultos, con gente de la tercera edad, porque se está haciendo en muchos otros lados del mundo. Pueden ser
voluntarios que sean capacitados y sensibilizados. Ellos pueden estar obteniendo información periódica a bajo costo y que nos esté diciendo cuál es la salud de las diferentes áreas de Chapultepec, así como vieron en ese mapa donde hay un semáforo y donde se muestra, eso se puede implementar fácilmente. Habría también información al visitante sobre estas redes ecológicas. Actualmente es muy poco lo que hay. Y de esa manera estamos involucrando a la sociedad en el cuidado del patrimonio, que es algo que nos hace falta y que nos estamos dando cuenta con esta pandemia, que si no nos involucramos, nos va a llevar el tren. Podría ser Chapultepec un centro de entrenamiento de la medición de la calidad de agua mediante estos índices de integridad ecológica, tanto para técnicos como para jóvenes, para niños. Y pues lo más importante es que para dar esta charla yo platiqué con investigadores que tienen mucha experiencia, como el doctor Javier Alcocer, como el doctor Alejandro Alba, que tienen años trabajando con estos sistemas, los conocen muy bien y están en la mayor disponibilidad para pues montar este tipo de cosas que serían un ejemplo pues para todos, muchísimos otros humedales en México que requieren pues de esta rehabilitación y de estos cuidados. Los dejo con estas fotos, estas pinturas de Paul Peel, un canadiense que murió muy joven, pero que siempre se me han hecho muy inspiradoras. El joven biólogo observando una rana y la joven botánica. Y se darán cuenta que nuestros niños, nuestros hijos cada vez tienen menos oportunidades de tener estas relaciones con la naturaleza y qué mejor que Chapultepec y sus humedales se las brindaran. Muchísimas gracias a ProBosque y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Gracias, doctor. ¿Cómo ve ver un par de preguntas? ¿O ya? No, yo con mucho gusto, más de un par, las que pueda responder con mucho gusto. Mire, están preguntándonos bastante sobre las cianofitas. Una de las preguntas es, ¿cómo podemos evitar que se siga expandiendo? También, ¿cómo se controlan? O sea, como en general. Y bueno, esas dos. Sí. Bueno, las cianofitas que están presentes ahí en los lagos y que pues actualmente no tienen quizás un nivel, hay varias maneras de controlarlas, pero quizás la que no recomendaría es la química, ¿no? Podemos rápidamente con sustancias químicas matarlas y se acabó, y tener un lago cristalino. Pero realmente lo que deberíamos de hacer es entender cómo funciona. Ya se entiende muy bien, hay gente que lo sabe hacer, y generalmente lo que se hace es, ¿por qué se crean estos florecimientos de cianofitas? Es porque hay demasiados nitrógeno, fósforo, otros nutrientes en esa agua. Se ha vuelto eutrófico este ecosistema. Entonces hay que disminuir los nutrientes. ¿Cómo se disminuyen? Pues hay varios métodos que utilizan plantas. Precisamente, si tenemos plantas acuáticas, plantas del litoral, tules y otras especies nativas de México, esas especies nos ayudan a tomar esos nutrientes y a ir limpiando el agua de una manera natural. Entonces, es realmente ver estos lagos como ecosistemas y buscar soluciones naturales. ¿Cómo funcionan los ecosistemas? Creo que ya nos estamos dando cuenta de que muchas de nuestras soluciones artificiales no nos funcionan y además son más caras. Si buscamos la raíz del problema y vemos cómo lo soluciona la misma naturaleza, pues va a ser una solución más económica y más duradera. Ok, nos preguntan también, ¿existe algún método actualmente que limpie el agua? ¿Y cuál? Sí existe, y les voy a, si están aquí en la Ciudad de México, los invito a que vayan al ecoducto que está en Insurgentes y Viaducto. Ese ecoducto en donde trabajó precisamente el doctor Alejandro Alba, ahí quedé yo muy impresionado y convencido de lo que se puede hacer. Él saca el agua
de los tubos que están allá abajo, que llevan aguas negras, descargas de aguas negras, y los pasa por un sistema de plantas, básicamente de sedimentación de lodos y después de oxigenación y a través de muchas plantas acuáticas, y al final de unos 100 metros, 50 de ida y 50 de regreso, hay unas pozas que tienen peces y tienen barqueritos y tienen toda una comunidad ahí en medio del viaducto. Si eso se puede hacer con esa agua del desagüe que está ahí abajo, eso se puede hacer en cualquier lado y lo deberíamos estar haciendo ya en muchos de nuestros lagos, así sean artificiales, naturales, humedales, etcétera. Oiga, también yo creo que ya esta sería la última y nos preguntan, o sea, sobre los lagos de la Ciudad de México, ¿qué se espera para ellos para este 2030 con la disminución del agua? O sea, ¿qué futuro? Pues hay varios proyectos en la Ciudad de México que han estado sucediendo que son muy alentadores, como el del Parque Cuitlagua, como el de San Juan de Aragón. Actualmente hay uno en Cuemanco también, que están precisamente utilizando infraestructura verde y teniendo especies nativas. Es más, la restauración de estos humedales, pues también ayuda a todas estas especies en riesgo de las cuales platicamos. Entonces, yo creo que hay buenos proyectos que ya podemos empezar a aprender de ellos, el mismo ecoducto que les menciono, y lo que sería importante es que se empiecen a aplicar estas nuevas iniciativas que son mucho más económicas, mucho más durables, pero que están basadas en el conocimiento de cómo funcionan los ecosistemas. Y así no tratar de controlar algo con químicos o tratar de entubar los ríos, sino todo lo contrario. Claro. Bueno, pues yo creo que ya hasta aquí. Le agradezco mucho, doctor, le agradecemos muchísimo a la Conavio y a todos ustedes que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Recuerden que pueden estar viendo en nuestras redes los siguientes webinars. Ahí los estamos anunciando. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y pues un placer y qué bueno que sigan generando interés este tipo de temas y nos vemos en la próxima.